Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Bien, hoy vamos a ver lo que es la primera parte de la semana 2. Hoy solamente la primera parte, ya que no nos abarcaría el tiempo y quiero terminar antes de las 9. Entonces, bueno, a las 9. Entonces, bien, vamos a avanzar. Voy a ver quiénes están conectados. Anthony, Elmer, Maybelline, Kelly. Falta Derek. Olga tiene excusa médica y Kevin, pues, anda trabajando todavía. Bien, entonces, ya estamos en la semana 2 de matemática. Estoy como indeciso si aplicarles el examen con 2 semanas o esperar la tercera. Creo que voy a ver el temario y yo les aviso. Pero bien, entonces vamos a ver la semana número 2. Para esta semana número 2 está en la página 25 del libro de matemáticas. Bien, ya todos tienen libro, entonces ya ahora ya no hay excusa de que alguien no tenga libro. Eh, Bien, el tema para esta semana es funciones racionales y especiales. Bien, ¿qué es lo que esperamos que aprendan? Que aprendan cómo graficar funciones racionales y funciones especiales. Hoy solo vamos a ver racionales y mañana miramos las funciones especiales. Bien, luego tienen unas preguntas ustedes en esa página 25. Eh, bueno, todos tienen celular. Al celular se le debe dar un buen uso. Lo digo porque cuando yo reviso libros, aquí hay respuestas que ni por cerca. Entonces, no tienen excusa de decir, es que no sé qué es eso. Yo acá puse en Google, por ejemplo, la primera pregunta, ¿por qué no se puede dividir un número entero entre cero? Y aquí está. Entonces, si se fijan, aquí aparece. Igual de repente acá, por acá, en la otra parte sale. Ahí ustedes tienen que buscar la respuesta que sea más idónea, pero no hay excusa. Luego la siguiente, que es el dominio de una función. También lo busqué aquí y les aparece. El dominio de una función se refiere a los posibles valores de x que pueden sustituirse en la regla de correspondencia de una función. O sea, ahí ustedes pueden colocar lo que encuentren en internet. No hay ningún problema. Bien. Eh, ya avanzando, ya en el tema, funciones racionales. Bueno, para empezar las funciones racionales vamos a ver lo que son asíntotas. Esto es un término nuevo para ustedes. Yo creo que nunca han escuchado sobre ese término asíntotas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ello. Y el objetivo de la clase es que aprendan qué es o cómo sacar o qué uso se les da. Bien, dice que las asíntotas son rectas verticales, horizontales o inclinadas, a las cuales la gráfica de la función se aproxima, pero nunca las toca o cruza, solamente sirve de referencia para dibujar la gráfica de una función racional. Es por ello que se grafica mediante líneas punteadas, a menos que estén sobre el eje X o Y, que en este caso no se grafica. Eh, las asíntotas pueden ser de 3 tipos. Subrayen esto. Pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Son estos 3 tipos. Bien, aquí tenemos lo que son las tres tipos de asíntotas. Las pueden ver, ¿verdad? En pantalla. Sí. Ok. Fíjense bien, esto es el plano cartesiano. Este es el eje Y y este es el eje X. Pero ¿qué pasa? En la asíntota vertical es una línea punteada. Fíjense bien que no es una línea como tal, es punteada. O sea, hay punto, espacio y así. Y durante esa o lo que cubra esa asíntota, una gráfica no puede cruzar por aquí. No puede. Esto le vamos a llamar valores prohibidos. Así les podemos llamar. Entonces, esto, por ejemplo, si yo aquí hago una gráfica, por ejemplo, como un medio círculo,
ese medio círculo va a acercarse a la línea, pero no la va a cruzar, solo se aproxima de cualquier lado, puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. En el caso de la asíntota horizontal es exactamente lo mismo. Entonces la gráfica puede aproximarse, por ejemplo, puede haber una gráfica aquí arriba y llega hasta aquí, no pasa de esa línea, ni sobre la línea, a un par de esa línea punteada. Y al otro lado igual, pasa sobre la línea, perdón, pasa la gráfica debajo de la línea, pero se aproxima, no la pueden tocar. Y en la oblicua se cumple lo mismo. De estos dos casos solo vamos a ver la vertical y la horizontal, solamente esos dos casos. Entonces, bien, ahora vamos a ver lo de la asíntota vertical. La gráfica de una función racional tiene una asíntota vertical, donde x es igual a a. Si a es un número que se convierte en cero en el denominador. Y tenemos este ejemplo. Yo le voy a preguntar aquí. Vamos a ver cómo anda. Solo tomemos el denominador. Solo tomemos el denominador. Lo voy a colocar aquí aparte. X menos 3. ¿Dónde, o mejor dicho, qué número tiene que ser X para que esto dé 0? ¿Qué número tiene que ser esta X para que dé igual a 0? 3. Correcto, tiene que ser 3. Sí o sí tiene que ser 3 y positivo, porque este otro aquí está aplicando una resta, entonces tiene que ser positivo. Entonces, desde aquí nosotros obtenemos que X es igual a 3. Ese es el valor donde X se hace 0. Entonces, ¿qué pasa? Desde que ya sacamos donde se hace 0 el denominador, desde ahí nosotros ya tenemos la asíntota vertical. Voy a regresar a la imagen anterior para que puedan ver cuál era la asíntota vertical. Era esta. O sea, es una asíntota o una línea que va de arriba hacia abajo. Entonces, bien, ¿cómo se grafica esto? Fíjense bien. Aquí ya tenemos la asíntota. Se mira un poco borroso, pero es que esta imagen la saqué del libro. Tenemos que la asíntota vertical es en x igual a 3. Entonces, fíjense bien. Aquí, en x igual a 3. X, recuerden que es toda esta parte de la gráfica de ese eje X. O sea, el eje que va horizontalmente. Entonces, ¿dónde está la asíntota? La asíntota está en 3. Exactamente en 3. ¿Qué se aplica? Se aplica una línea punteada hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí se está aplicando. Y la gráfica, si se fijan, quiero que se fijen aquí, esta gráfica es como una curva, por ejemplo, podríamos decir. Entonces, si se fijan, aquí va dando vuelta y llega al punto donde esa gráfica se acerca a la asíntota, pero no la toca en la parte superior. Ya de aquí va normal, ahí sigue para adelante. En la parte inferior pasa lo mismo. Esta línea, si se fijan, es todo esto. Y aquí la gráfica no la toca. Ustedes van a decir, pero ¿cómo se grafican o cómo se hace para graficar eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La asíntota ya tendrían que saber cómo se saca. En este caso, este es el caso más fácil. Este es el caso más fácil. Uno mira el denominador, saca el denominador, lo iguala a 0 y ahí uno ya obtiene cuánto tiene que valer esa X para que se haga 0. Y ahí es un valor prohibido. Así le vamos a llamar. El dominio de una función, aquí está escrito, dice que el dominio son los reales menos la asíntota. ¿Y cuál era la asíntota? 3. Como era 3 positivo, se coloca entre paréntesis el 3 positivo. Bien, el dominio de una función racional está formado por todos los números reales, excepto aquellos números que hacen 0 el denominador, ya que la división entre 0 no está definida. En otras palabras, el dominio son todos los números reales, excepto el valor de las asíntotas. Entonces, fíjense bien, si yo en examen les pido que ustedes me pongan, porque así les voy a pedir, por ejemplo, que me den el dominio de una función, ustedes tienen que colocar así como está aquí. R
menos y entre paréntesis colocar el valor prohibido, que es donde se hace cero el denominador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Los demás? No. No. Ok, entonces No. ya saben, ¿verdad? Dominios son los reales menos esa parte donde el denominador se hace cero. El denominador, recuerden, es la parte de abajo de una fracción. Entonces, aquí tenemos x menos 3 y se iguala a 0. Si aquí tuviéramos un 5, entonces aquí sería 5, el valor prohibido. ¿Por qué? Porque 5 menos 5 hace 0. Bien. Ahora vamos a ver el otro tipo de asíntota. Ya vimos la asíntota vertical. Ese es el caso más fácil, la asíntota vertical. Pero también existen asíntotas horizontales. Entonces, sea n el grado del polinomio del numerador y m el grado del polinomio del denominador, entonces puede suceder lo siguiente. Si n es menor que m, entonces la recta y igual a 0, es decir, el eje x, es una asíntota horizontal de la función. Por ejemplo, y tenemos ahí en la función, y necesito que se fijen bien en esto. Una función f de x igual a 5 sobre x más 1, el numerador es de grado 0 y el denominador es de grado 1. ¿Por qué es de grado 0? Porque arriba no hay ninguna variable. Se fijan que arriba no hay ninguna x aquí. Estamos en esta parte específica. Voy a ponerlo en rojo. Se fijan que arriba no hay ninguna x. Como arriba no es ninguna x, entonces n es igual a 0. Y aquí abajo hay una x o una variable. Esa variable, ¿a qué está elevado? Recuerden lo que es elevar una variable elevada. Una variable elevada es la letra como tal y con un exponente, o sea, con un numerito arriba. Yo en clases anteriores les he dicho que cuando no tiene un número arriba es de grado 1. Entonces, esa X no tiene ningún número arriba. No me refiero a arriba así como el 5. Me refiero a que no tiene ningún exponente. A estas alturas ustedes deberían de saber qué es un exponente. Jóvenes, deberían de saberlo. Entonces, tenemos que n es igual a 0, o sea, arriba no hay ninguna variable. Y abajo hay una variable de grado 1. Y ese 1 no es por este más 1. No se vayan a confundir, no es por eso. Estamos hablando de la variable, de la X. Entonces, como n es menor que m, entonces la gráfica tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Estas asíntotas horizontales significa que van de lado. Ya la vamos a ver más adelante en el ejemplo. Entonces, cuando la asíntota está en y igual a 0, significa que es el mismo eje x el que sirve de asíntota. Lo que estoy diciendo, jóvenes, si lo pueden escribir ahí a un ladito del libro, que no se les vaya a olvidar, son cosas bien importantes. Y repito de nuevo, cuando la asíntota está en y igual a 0, la asíntota está sobre el eje x. Sobre el eje x. Entonces prácticamente no se puede dibujar porque sobre el eje x ya está una línea. Pero sí hay que identificarla, que ahí es. Ahora, ¿qué pasa? Si n es igual a m, entonces la recta y igual a sub n con b sub m es una asíntota horizontal de la función, donde a sub n y b sub m son los coeficientes principales del numerador y denominador de la función respectivamente. Y aquí tenemos un ejemplo. En el caso anterior, si se fijan, en el numerador no hay, no hay una variable, solo está el número 5. Ahora, si se fijan en este ejemplo que tenemos aquí, ahí sí hay una variable en el numerador. ¿Qué variable es esa? La variable x. Y también hay una variable en el denominador. Fíjense bien, hay en los dos. Entonces, tanto el numerador como el denominador son funciones polinómicas de grado 1.
porque no está elevado al cuadrado ni este tampoco, están iguales. Entonces, como n es igual a m, o sea, n es prácticamente esta de arriba y m es la x de abajo y las dos son de grado 1. Y como las dos son iguales, entonces la gráfica tiene una asíntota horizontal. ¿Cómo se saca esa gráfica? Es súper fácil. Fíjense bien, a sub n de b sub m. ¿Qué saco? Saco los números que tienen la x. En arriba, ¿qué número tiene la x? Un 4. Y en la parte de abajo, en el denominador, 2. 2. Entonces solamente saco los dos números. 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? Es 2. Entonces ya tenemos ahí la asíntota. A ver, creo que alguien no levantó la mano. Bien, ahora vamos a ver cómo son las gráficas de estas asíntotas. Miren, aquí hay un ejemplo. Aquí dice que la asíntota horizontal está en y igual a 2. Entonces, fíjense bien, lo mismo que en el caso anterior, es una línea punteada, pero ahora la línea no es hacia abajo o hacia arriba, es de izquierda a derecha. ¿Y qué significa? Que las gráficas se pueden dar por aquí, por acá se pueden dar, o se pueden dar por arriba. Con tal de que no cruce esta línea, no hay ningún problema. ¿Y cómo es el dominio? Así como les había dicho desde el inicio, todas las gráficas de funciones racionales son los reales menos la asíntota. Y aquí la asíntota era 2, entonces los reales menos, entre paréntesis, la asíntota, que es 2. De esta creo que sí tienen dudas, pero vamos a hacer ejercicios. Y hay un caso cuando no hay una asíntota horizontal. Está en la página 28. Cuando no hay asíntota horizontal. Entonces vamos a irnos a la página 28. Bien, acá. Dice que si n, recuerden que n es el que está arriba, el numerador, es mayor que m, entonces la gráfica de la función no tiene asíntota horizontal. Por ejemplo, en la función x cuadrado menos 2x más 4, el numerador es de grado 2. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, miren aquí. Y el denominador es de grado 1. Entonces, n es igual a 2 y m es igual a 1. Como n es mayor que m, entonces la gráfica no tiene asíntota horizontal. El rango de la función racional está formado por todos los números reales, excepto el valor de las asíntotas, que sería los reales menos y, que sería el intercepto. Bien, para graficar funciones racionales, primero encontramos los números que hacen cero el denominador para saber las asíntotas verticales. Luego encontramos las asíntotas horizontales. Si las hay, también podemos encontrar los interceptos. Si los hay. Y por último, construimos una tabla de valores asignando valores de X cercanos a las asíntotas verticales para tener una mejor idea de la forma de la gráfica. Y aquí tenemos este ejemplo. Construye la gráfica, f de x es igual a 1 sobre x. Solo déjenme ver quién fue que entró. Ok, Derek no se conectó. Bien. Entonces vamos a hacer los ejemplos acá para empezar a hacer. La primera función es... Dícteme esa que dejé ahí, que tenía ahí en pantalla. F de x igual. Esta. Al 1 A 1. entre X. Ok, sí. 1 sobre x o 1 entre x. No hay problema. Ok, entonces ahí tenemos esa función. Lo primero, buscamos la asíntota vertical. ¿Cuál sería la asíntota vertical? ¿Dónde se hace cero el denominador? Recuerden, el denominador es esta parte de aquí. ¿Dónde creen que se hace cero esto? No se fijen en el 1, no se fijen en ese 1. Fíjense en la X. Traten de no ver. Abajo.
Sí, en la X. O sea, ¿dónde se hace cero? ¿Con qué número se hace cero esto? No miren el libro, jóvenes. Traten de hacerlo acá para que aprendan. Bien, ahora yo les dije algo. El denominador, o sea, la parte de abajo, se iguala a cero. Entonces voy a igualarla a cero. X igual a cero. Desde que yo lo igualo, ahí yo ya tengo la respuesta. ¿Cuánto dice que vale X? ¿O que X es igual a cuánto? 0. Cero. Entonces ya ahí tenemos la primera asíntota. La primera asíntota es cero. Entonces, poner asíntota vertical en X igual a cero. Ahí yo ya tengo la primera asíntota. Ahora, si nos vamos a las leyes que teníamos, bueno, aquí está la asíntota vertical. Si nos vamos a las leyes que teníamos, dice, como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces n es menor que m. Vamos a ver acá lo que tenía yo cuando n era menor que m. Aquí está. Si n es menor que m, entonces la recta y igual a 0, es decir, el eje x es una asíntota vertical. Recuerden, n menor que m. ¿Y por qué decimos que n es menor que m? N es la parte de arriba. ¿Tiene variable? Tiene variable, jóvenes. La parte de arriba. Cuando digo variables es una letra. No tiene. Correcto, no tiene. Entonces n es menor que m. Porque en el numerador no hay variable. Y en el denominador es de grado 1. Cuando digo que es de grado 1 es porque no tiene ningún x al cuadrado, x a la 3, x a la 4. Si fuera x a la 4 sería de grado 4. Si fuera x a la 3 sería de grado 3. Si fuera x a la 2 sería de grado 2. Y cuando no tiene ningún número la x es de grado 1. Acuérdense eso, memorícense esas cosas. A ustedes se les olvida eso y eso es básico. Entonces, cuando n es menor que m, porque en el numerador no hay variable y en el denominador es de grado 1. Entonces, la asíntota horizontal, ¿dónde es? Según la ley, si lo buscamos aquí, el eje X. El eje X. El eje X termina siendo una asíntota horizontal. Quiero ver quién se conectó. No se desconectó, se desconectó. Bien, no sé quién se desconectó. Merkel. Bien, Araceli. Entonces, el eje X entonces es una asíntota. Está sobre el eje X. Bien, una vez tenemos esas dos cosas, ya podemos empezar a graficar. Si ustedes se fijan aquí, bien, dice que no existen intersectos en X y en Y, ya que los ejes X y Y son asíntotas. Por lo tanto, la gráfica no toca ni cruza ninguno de los ejes. Por último, construimos una tabla de valores con valores cercanos a la izquierda y a la derecha del valor de la asíntota central, de la asíntota horizontal, perdón. Entonces, fíjense bien, hay que armar este cuadro. Yo acá tengo un recurso que me va a hacer más fácil esto. Ustedes no lo tienen, o sea, no lo pueden hacer aquí, tienen que usar un cuaderno. Entonces, mi recomendación es que hagan esa tabla así como las que tienen en el libro. Tienen que hacer esa tabla. Cuando hagan esa tabla, ya ahí ustedes pueden empezar a poner valores y ahí les va a salir cómo graficar. Bien, para empezar, X y Y son los ejes. Entonces, vamos a tomar valores cercanos, como decía aquí, a la asíntota horizontal.
valores cercanos a la asíntota horizontal. ¿Y cuál era la asíntota horizontal? Aquí tenemos asíntota horizontal. Entonces la asíntota está sobre el eje X. Entonces vamos a tomar valores como el 0 no cuenta. Esa es una asíntota. Entonces vamos a empezar con 1, con 2, 3 y con negativos también. Así como lo tenemos aquí. Entonces vamos a empezar con los negativos y después con los positivos. Entonces en X serían menos 2, menos 1. Y aquí sale menos un medio. Entonces lo voy a colocar menos un medio. 1. Perdón, un medio. Un medio. Tengo un problema aquí. Voy a colocar un medio sin palabras, que no me deja. 1 y 2. Y voy a ver la función. Esto es importante que sepan. Aquí está la función. Si se acuerdan, yo la tengo también aquí. F de X es igual a 1 sobre X. Entonces fíjense bien cómo se sacan los puntos. Bien, voy a empezar a sustituir valores. Ese es el primer paso, sustituir valores. ¿Cuánto vale X? Acá en este primer caso. 2. Correcto, negativo 2. Sería ahí negativo. Entonces, negativo 2. Bien, cuando eso vale negativo 2, entonces me queda, ¿qué me queda ahí? Aquí ya me queda la fracción ya. Y un solo. Sería un medio negativo. Un medio negativo. Aquí no me va a dejar, creo. Voy a poner un medio. Vamos a ver. Un medio negativo. Ahora, voy a colocar de nuevo la función. Ahora, en lugar de ser un 2, un negativo 2, ¿qué va a ser ahora? Negativo Un negativo 1. 1. Correcto, un negativo 1, entonces coloco negativo 1. Ahora les voy a decir, ¿cuánto es negativo 1 entre 1? 1. Negativo 2. No, positivo. Escuchen de nuevo, negativo 1, bueno, 1 entre negativo 1. ¿Cuánto es 1 entre 1? 1. Correcto, 1 entre 1 es 1. Pero como en ese caso tengo un negativo y un positivo, la respuesta me va a quedar en negativo, correcto. Ahora, vamos a ver este otro. Ahora voy a usar un medio. Entonces, fíjense bien. Esta creo que es digamos que la más difícil que pueden ver. Porque acá tengo que colocar una fracción. Entonces aquí un medio, un medio. Entonces, aquí fíjense bien, voy a hacer algo para que puedan verlo más claro. Porque ahí en Excel no voy a poder realizarlo bien. Voy a ver. Bien, entonces, por ejemplo, tengo 1 y abajo me están pidiendo colocar un medio. Entonces, miren, es una fracción y abajo en el denominador es otra fracción. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es usar operación oreja. ¿Qué quiero decir con esto? A este 1 le voy a colocar un 1 para que quede como una fracción. Y a este otro. Y aquí es donde hago la línea de la fracción normal. Luego aquí abajo vuelvo a colocar un medio. Y aquí es donde hace la operación oreja. Miren, el 1 de arriba con el 2. Y este 1 de en medio con el 1 de en medio. Fíjense bien, forma como una oreja. Por eso se le llama así. Entonces, para colocar la respuesta sería 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. Ok, y 1 por 1. 1. 1. Correcto.
Entonces ahí ya queda una fracción sola. Y 2 entre 1, ¿cuánto es? 1. No, 2. correcto. 2. Y ahí yo ya tengo el otro intersecto. Si se fijan, este es más complicado hacerlo allá. Entonces, cuando coloquen una fracción, se coloca así. Voy a hacer de paso el que es un medio negativo, ya que aprovechando que estoy aquí. Entonces, 1 sobre un medio negativo, que es prácticamente lo mismo, solo que lleva ese signo. Entonces, al igualar esto a ese 1 de arriba, le voy a colocar un 1 y luego hago la línea que normalmente divide la fracción y abajo vuelvo a colocar la fracción tal cual, con el signo menos. Y vuelvo a hacer operación oreja, el 1 con el 2 y este 1 con este 1. Entonces, 1 por 2, 2. 2. Y 1 por 1, 1. 1. Y aquí tengo este signo menos. Como no hay ningún otro signo menos, me va a quedar negativo. Y 2 entre 1 es 2. Pero aquí es negativo y aquí es positivo, entonces me queda negativo. Negativo. Correcto. Entonces aquí ya tengo los dos intersectos. Ahora me voy a pasar de nuevo a la otra, a Excel, para poner esto en el cuadro. Entonces acuerden, donde un medio es positivo, 2 positivo, y donde un medio es negativo, es 2 negativo. Déjenme borro esto. Bien, entonces donde un medio era negativo, quedaba negativo 2. Y donde un medio era positivo, quedaba 2. Ahora vamos a hacerlo con el 1 positivo. Sería como esta, pero en lugar de ser positivo, perdón, negativo, va a ser positivo. Así. Y desde ahí yo ya tengo que f de x es igual a un medio. Entonces, aquí un medio positivo, ¿verdad? Y cuando uso 2, me queda. Perdón, acá tengo mal. Aquí es un 1. Acá no le puse el 1. ¿Cuánto es 1 entre 1? 1. Correcto. Y aquí abajo sería el medio. ¿Por qué? Porque 1 entre 2 es un medio. Entonces, un medio positivo. Yo ahí ya tengo cómo graficar. Ya tengo las asíntotas, ya tengo los puntos donde puedo graficar. Entonces, voy a copiar esto y voy a ver si me puedo pasar aquí. Bien, entonces yo ya tengo todo acá para graficar. Ahora voy a graficar. Voy a de nuevo colocarme pantalla completa y voy a dibujar el plano cartesiano. Bien, el plano cartesiano no me va a salir recto, recto, porque no es tan fácil hacer una línea aquí. Vamos a ver si me sale. Bueno, aquí voy a colocarlo así. Y ahora voy a dibujar otra línea. Estos serían los ejes del plano cartesiano. Digamos que ahí los tengo. Entonces, fíjense bien, una vez yo tengo los ejes, voy a colocar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Entonces, eso voy a hacer ahorita. Solo
Tengo un poquito de problema con... Bien. Entonces, este sería el eje Y y este sería el eje X. Tengo que la primera asíntota es en X igual a 0. X es esta línea. Y digamos que aquí es 1, 2, 3, 4. Negativo 1, negativo 2, negativo 3. 0 es justo aquí. Entonces, este eje es una asíntota. Entonces, por eso ahí voy a utilizar, voy a hacer estos puntitos aquí para que no me va a salir recto, pero sí quiero que tengan la idea de que esa es una asíntota. Y la segunda asíntota es sobre el eje X. Está sobre el eje X, o sea, este otro eje. Entonces acá otra asíntota. Digamos que esos puntitos los estoy poniendo en la mera línea. No tengo tanta precisión. Y menos con el mouse así, entonces. Bien, ahí yo ya tengo las dos asíntotas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar la gráfica. Y para dibujar la gráfica me voy a hacer uso de estos puntos. Cuando X vale negativo 2, que ese es por aquí, bueno, voy a colocar por acá uno, ya que no les hice la misma separación. Digamos que aquí X vale negativo 2, en la segunda línea. Cuando X vale negativo 2, Y es un medio negativo. Y digamos que aquí es 1, aquí es 2, negativo 3 y negativo 4. 1, 2, 3. Bien, entonces, cuando X vale negativo 2, que es aquí, Y vale un medio negativo. Recordemos, aquí es menos 1, menos 2, menos 3. Y un medio es la mitad de 1, o sea, aquí, por este punto. Entonces, de aquí saco el primer intercepto junto con este otro. Entonces, como por aquí. Aquí es el primer punto. Acá. Ahora voy a sacar el segundo. Cuando X vale negativo 1, Y vale negativo 1. Este es el negativo 1 y este es el otro. Entonces, miren, aquí los 1. Y sería aquí el otro punto. Ahí tengo los dos puntos. Ahora, cuando X vale